Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Mi nombre es Victoria Ortiz. El día de hoy les vengo a compartir una información importante acerca del espíritu del agua. En el mundo chamánico, el espíritu del agua representa un elemento muy importante porque está conectada a las emociones. Y bueno, les vengo a hablar de chamanismo, de espiritualidad, psicología y también un poco de hallazgos científicos que se han hecho en torno al espíritu del agua. Y para esto les voy a compartir una presentación. Bueno, a ver. Em, Hace algún tiempo, un científico que se llamaba Masaru Emoto, que creo que falleció hace como un par de años, si no me equivoco, hace unos 2 o 3 años acaba de fallecer este científico japonés, Masaru Emoto, que descubrió cosas muy, muy importantes a nivel científico en relación al agua. Les vengo a hablar de esto, de los experimentos de Masaru Emoto, de lo que descubrió y bueno, y de la relación del agua con el chamanismo y otras cosas, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, em, este doctor, japonés Masaru Emoto, hizo descubrimientos cruciales para la ciencia. Lo que Masaru Emoto hizo, vino a abrir una perspectiva más amplia acerca del mundo de la metafísica, porque con sus experimentos pudo constatar que el agua no es inerte, sino que el agua responde a diferentes cosas. Y lo que hizo Masaru Emoto, una vez que empezó a hacer experimentos con el agua, fue que empezó a colectar agua de diferentes fuentes, de fuentes naturales como cascadas, de ríos, eh, incluso agua de la llave, de mares, en fin. Y lo que hacía Masaru Emoto era poner estas muestras de agua en botellitas y después les ponía un letrero a cada botellita de agua. Entonces, después de ponerles el letrero a estas diferentes fuentes de agua con diferentes mensajes y dejarlas reposar un tiempo, las sacaba las muestras de agua y las ponía en un cristal que se llama portaobjetos. Es un cristalito chiquito que se pone debajo de un microscopio y las congelaba. Las congelaba esas gotitas de agua y después de cierto tiempo las sacaba y las observaba en su lente microscópica. Y lo que descubrió es que dependiendo de cada mensaje que él les ponía a las diferentes muestras de agua, estas muestras tenían una reacción de acuerdo a los mensajes que él escribía y hizo este experimento también exponiendo el agua a diferentes tipos de música. Expuso también el agua a oraciones de agradecimiento a diferente tipo de música como rock pesado, música de de distintas clases, y lo que descubrió fue muy, muy interesante. Am, el agua, como les decía, pues fue expuesta a oraciones, a veces a palabras de gratitud, a maldiciones, a música, a intenciones y a diferentes letreros. Y hay un experimento muy bonito que se puede hacer para ver el impacto que tienen las palabras en el agua o en diferentes materiales. Por ejemplo, hace unos años una amiga y yo hacíamos un experimento. Ella es maestra de un jardín de niños y lo que hicimos fue poner
en 2 muestras de arroz. Pusimos frascos con arroz, dos frascos, y a cada frasco le pusimos un letrero diferente. A uno le pusimos te amo y al otro le pusimos te odio. Y el arroz iba a estar expuesto, el arroz con agua, la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de agua, iba a estar expuesto a las palabras, a estas palabras y a diferentes intenciones que los niños de esta escuelita le ponían con su intención a esta comida. Entonces, el arroz con agua iba a estar expuesto a esto por un mes. Entonces, la tarea de mi amiga era que los niños diario al pasar junto al arroz, a uno le dijeran te odio todos los días y palabras así desagradables al arroz. Y al otro arroz le dijeran te amo, muchas gracias por alimentarme, qué rico, en fin. Y lo que pasó con este experimento fue muy interesante porque después del mes lo que hicimos fue abrir las botellas expuestas a las palabras de los niños de desagrado y a las palabras de agradecimiento. Entonces, el arroz al que los niños estuvieron insultando, pues al abrir el frasco olía horrible, olía como alcantarilla, tenía un olor súper desagradable y se puso muy oscuro. En cambio, el otro arroz, que también fue expuesto a la gratitud de los niños, al amor, a las palabras pues, de gracia, reaccionó totalmente diferente. El otro arroz, al abrirlo, no se descompuso como el otro porque tenía un aroma, de hecho, bastante agradable y olía, pues bien, o sea, no se descompuso como el otro. Entonces hicimos este mismo experimento que hizo Masaru Emoto, pero con el arroz. Y ustedes pueden hacer este mismo experimento con sus niños si tienen niños chiquitos en fin, o ustedes en su casa para constatar que las palabras, las intenciones tienen un impacto en, energético en las cosas que nos rodean. Y pues este es un experimento muy sencillo de hacer. Y enseguida les voy a mostrar qué pasó con las muestras de agua que Masaru Emoto expuso a diferentes eh, oraciones. Y bueno, por ejemplo, al observar estas gotitas de agua congelada debajo del microscopio, estas gotas se empezaron a descongelar y empezaron a formar imágenes, cristales. Y por ejemplo, en la primera imagen se ve lo que pasa con esa gotita de agua expuesta a una sinfonía de Mozart, a la canción de Imagina de John Lennon. Incluso también puso palabras pues desagradables como estorbas, me das asco, te quiero matar. Y eso es lo que pasa con la muestra de agua cuando la exponen palabras desagradables. Abajo está cómo reacciona el cristal del agua cuando le ponen la palabra paz, gracias, y cuando la expuso a música de rock pesado, el cristal se descompone y se desfragmenta. ¿Ok? Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que nosotros tenemos agua en nuestro cuerpo, nosotros tenemos sangre, tenemos diferentes líquidos. Entonces, ¿qué nos decimos? ¿Qué nos decimos cuando nos vemos al espejo? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? ¿De qué manera nos hablamos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando algo nos sale bien? O sea, ¿qué nos decimos y qué impacto creen que puede tener en cada órgano, en cada célula del cuerpo y en nuestras emociones? Porque nosotros mismos estamos alimentando ciertos estados emocionales de bienestar o malestar, dependiendo del modo como nos hablamos a nosotros mismos. ¿Ok? Aquí está la imagen un poquito más grande de los cristales que se forman y bueno, también hizo experimentos con niños, incluso tomando agua de la llave y quiso probar Masaru Emoto si el agua de la llave formaba cristales tan hermosos como
formaban cristales hermosos el agua tomada del mar o de una laguna de la naturaleza. Y lo que descubrió es que incluso el agua de la llave forma cristales preciosos si la gente hace una oración de agradecimiento a esa agua. Se transforman las moléculas del agua al exponerla a las intenciones y a las oraciones. ¿Ok? Entonces, este, pues también empezaron a surgir muchos experimentos, empezaron por el mundo después de que Masaru Emoto empezó a exponer sus hallazgos, empezaron a exponer el agua a diferentes estímulos como música, oraciones, en fin, o sea, él marcó un parteaguas muy importante en la ciencia, demostrando que el agua tiene un espíritu, que el agua tiene vida, que el agua responde energéticamente con un patrón dependiendo de la intención que emanemos hacia ella, dependiendo de los mensajes que mandemos hacia ella. Y bueno, ya no es ya no es una especulación decir que el agua tiene un espíritu, que el agua tiene vida, porque ahora la ciencia lo demuestra. ¿Ok? En el mundo chamánico, am, como para el chamanismo todo está vivo, todo es personal, se le llama al espíritu del agua en el mundo andino, se le llama Mama Uno, y es una señora o un espíritu universal, Mama Uno, representa al espíritu del agua. Y a veces hay lugares, y no a veces quiero decir, hay retiros que se hacen con la finalidad de ir a ciertos lugares cuya vibración es muy elevada o templos que se han hecho en honor al espíritu del agua en los Andes. Y en esos lugares se hacen iniciaciones chamánicas, se hacen ritos de renacimiento, ritos de florecimiento, para limpiar energéticamente nuestras aguas. En el mundo del chamanismo, el agua representa las emociones. Y cuando una persona ha pasado por diferentes dificultades en su vida, traumas, pérdidas, y no las ha podido procesar, toda esa agua interior, todas esas emociones se quedan estancadas y si no las sabe canalizar, si no las sabe procesar, causan enfermedad o malestar emocional. Y por eso a veces se organizan viajes iniciáticos a lugares de poder donde hay estos cuerpos de agua y donde generalmente va un sacerdote andino o un paco, como le llaman en los Andes, y el paco es el intermediario entre el mundo cotidiano y el mundo de la naturaleza, de los espíritus, como el espíritu del agua, el espíritu de la tierra, el espíritu del viento, Tata Inti, el espíritu del sol, Mama Quilla, que es el espíritu de la luna, y lo que hace este Paco, sacerdote, es hacer un rito y una ofrenda a estos espíritus para que limpie estas aguas interiores, ¿ok? Bueno, entonces, todas esas emociones que tienen un propósito dentro de nosotros, la ira, este, la alegría, la tristeza, eh, eh, todos esos estados emocionales por los que pasamos a lo largo de nuestras vidas, tienen un sentido, tienen un porqué, no están allí nada más porque sí. Pero la cuestión es de que no nos enseñan regularmente a manejarlas, más bien nos enseñan a reprimirlas y no nos enseñan a canalizarlas, sino que pues conforme vamos creciendo, más bien se vuelve amenazante para la sociedad que los niños expresen diferentes emociones. Y después esos niños se vuelven adultos disfuncionales cuando estas emociones se convierten en un huracán, en un torbellino. Ya cuando una emoción ha estado muy estancada,
por muchos años, pues por eso puede surgir en forma de explosión emocional, ataques de ira, este, crisis, depresión profunda, porque estas emociones, como han estado guardadas y no han tenido un cauce, no han tenido un canal de expresión, y aparte no han tenido como, em, no nos enseñan a tener contención emocional y a saberlas canalizar. Entonces, por eso se salen y se convierten en un huracán, ¿ok? Pero estas emociones en un proceso terapéutico se pueden aprender a manejar y a canalizar para que no ocurra esto, ¿ok? Bueno, hay ejercicios muy sencillos que se pueden hacer eh, para ayudar a equilibrar esas emociones y les voy a compartir unos ejercicios para aprender a equilibrar las aguas, ¿ok? No es lo mismo que un ritual chamánico. Cuando ya se acude a una sesión para trabajar con el espíritu del agua, eso es otra cosa. Se hacen rituales específicos en el chamanismo para ayudar a equilibrar las aguas interiores. Se hacen ejercicios, ceremonias, em, se hacen diferentes prácticas para armonizar el mundo interior. La sanación es un proceso, no es nada más hacer una cosa y ya al otro día se ordena tu mundo. Estos ejercicios son prácticos, pero ciertamente no son iguales a hacer una sesión y a hacer un ritual chamánico, pero bueno, son prácticos y son cortitos y pueden servir am, para una emergencia, pero para un trabajo más profundo se requiere una práctica como una ceremonia chamánica, ¿ok? Bueno, el primer ejercicio es ir a un cuerpo de agua, como ir a una laguna, a un río, al mar, a un lago, a una cascada y tomar algunas piedritas. Entonces, se toman algunas piedritas, pueden ser unas 7 piedritas, y se sopla en cada piedrita el malestar. Si la tristeza, si se ha acumulado mucha tristeza, si se ha acumulado mucho dolor, si se ha acumulado mucha ira, desesperación, yo qué sé. Entonces se sopla en cada una de estas piedritas todas estas emociones y después se liberan al agua y se entrega al agua como reciprocidad, se pueden entregar unas florecitas, unos dulces y se hace esto con la intención de ayudar a equilibrar. Como les vuelvo a repetir, no es lo mismo un ritual chamánico de limpieza energética que un ejercicio simple como este, pero es un ejercicio práctico y puede servir para cuando hay alguna emergencia emocional y es muy sencillo de hacer. Bueno, em, y bueno, las crisis tienen un sentido, no están allí nada más porque sí, no están allí pues, porque no tienen ningún propósito, de hecho tienen su propósito y de hecho nos ayudan a florecer si sabemos canalizar cuando estamos pasando por un momento difícil, nos ayudan a crecer emocionalmente, nos ayudan a desarrollar recursos en la adversidad. Pero como les digo, esto es parte de un proceso de crecimiento interior y en el mundo chamánico se utilizan diferentes rituales con el propósito del florecimiento, del crecimiento emocional, de la maduración interior. Entonces, em, las crisis se utilizan como una oportunidad para desarrollarse más. No se ve a la crisis desde la perspectiva de la limitación, sino desde la perspectiva del florecimiento, del crecimiento, de utilizar esa energía de limitación como como un empuje energético para el crecimiento,
emocional, ¿ok? Bueno, en los Andes hay diferentes lugares de poder eh, que se utilizan con el propósito de limpiar la energía pesada o energía de kucha, así se les llama, a la energía pesada de las emociones o de algún suceso que esté afectando a la persona, se le llama energía de kucha. Entonces, hay lugares de poder. En este caso, les estoy mostrando una foto de una laguna muy famosa que se llama Otorongo Cocha, que tiene una energía femenina muy poderosa. Y se hacen rituales iniciáticos en esa, por ejemplo, en esta laguna, este, con el fin de limpiar esa energía pesada. Se dice que esta laguna es una gran comedora de jucha, o sea, las aguas son tan poderosas que pueden limpiar una energía emocional muy profunda. Y los chamanes, los pacos andinos lo que hacen es limpiar a la persona y hacer un proceso específico para ayudarla a que se muevan esas emociones y se puedan limpiar, ¿ok? Bueno, estos son los queros que viven en, en las montañas y que, bueno, ellos les componen a canciones a la luna, al sol, a las estrellas, a sus llamitas, porque viven con sus animalitos, con sus llamitas, con sus alpacas, y para ellos, como todo está vivo, pues les componen cancioncitas y tienen una conexión muy profunda con la naturaleza. Y bueno, regresando un poquito a los rituales del agua, hay un ritual específico que los queros practican con la finalidad de hacer cortes energéticos, porque a veces cuando tenemos relaciones tóxicas, desarrollamos un enlace energético de toxicidad con una persona. A veces tenemos relaciones difíciles que es difícil de romper o a veces nuestros proyectos no pueden avanzar por una alianza inconsciente que tenemos, tal vez a un ancestro, tal vez para no brillar, para no opacar a alguien de la familia, o tal vez no podemos romper con una relación por culpa, por compromiso, en fin. Entonces hay rituales específicos para hacer esos cortes energéticos para que se pueda desarrollar más la persona. Y no quiere decir que se termine la relación, sino que se corta la energía pesada y prevalece la energía del amor. Entonces esos rituales son muy bonitos y también sirven mucho para, en el mundo energético, para que un proyecto pueda florecer, pueda seguir su curso, para que una relación pueda desenvolverse mejor. Y por eso los indios Quero hacen diferentes rituales en el agua y con los hilos energéticos. Bueno, esto fue todo por hoy. Y para más información acerca de los rituales de florecimiento, de los rituales de renacer, les invito a consultar mi página web, que es www.ainikausai.com, si quieren tener un poquito más de información acerca de eh, los rituales chamánicos y de estas prácticas energéticas. Bueno, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos a la próxima y espero que les guste este video. Muchas gracias. Hasta luego.